hoy estaremos abordando el tema de introducción al liderazgo. Esta es una clase introductoria a los aspectos fundamentales del tema del liderazgo. Lección número 1, aspectos generales del liderazgo. El liderazgo es un tema muy importante para la sociedad y para la humanidad, porque el liderazgo es lo que hace que ésta funcione. No es posible que nosotros, como seres humanos, podamos sobrevivir si eliminamos al líder de toda la ecuación. Pero para que el líder funcione, para que éste tenga éxito, necesita dos elementos fundamentales, y este es el poder y la responsabilidad. El poder nos lo da la posición que ocupamos, y nosotros definiremos poder como tener la habilidad, la facultad de hacer que las cosas sucedan, influir sobre las personas, sobre su comportamiento y sus acciones. Eso es lo que nos da el puesto, sea un puesto de pastor, sea un puesto de líder de jóvenes, sea el puesto de presidente. La posición nos da poder. Pero el ejercicio del poder, el ejercicio exitoso del poder, demanda responsabilidad. El uso excesivo del poder, más allá de la posición que nosotros estamos ostentando, se le denomina abuso de poder. El uso del poder de tal manera pues que es inferior al nivel que se requiere para que la organización funcione, eso se llama incapacidad de gobierno. Pero el uso adecuado del poder, esto es lo que le da el balance y lo que permite que el líder ejerza una función exitosa. Liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo en general? Vamos a hablar del liderazgo como el ejercicio, el manejo de la autoridad por parte del líder. Es la disciplina de ejercer influencia intencionalmente con un grupo para moverlo hacia metas que tengan beneficios permanentes y que cumplan las necesidades reales de los mismos. Es bien importante, esta definición tiene varios elementos. Uno de ellos es la disciplina. Un líder que carece de habilidades para ejercer la disciplina en un grupo no va a tener problemas. El ejercicio de la influencia. La influencia es algo que tiene que administrarse, tiene que usarse con sabiduría. Influenciar es cambiar el comportamiento de las personas, es guiarlas, es llevarlas de una posición A a una posición B, pero donde ellos se sientan cómodos y contentos de ir de la posición A a la posición B, intencionalmente. Esa es una palabra muy importante. Cuando hablamos de la intencionalidad en el liderazgo, nos estamos refiriendo a que nosotros estamos trabajando con las personas y todo lo que hacemos con ellas es intencionalmente planificado, no improvisado. Y por último, que tengan metas para beneficio. Nadie sigue a un líder sin que éste tenga metas y objetivos y que estos sean objetivos buenos. El líder. Existen diferentes tipos de líderes. ¿Se han fijado ustedes que muchas personas comienzan a repetir las palabras y los dichos y los pensamientos de algunos de los líderes? Y cuando estos mueren, la gente llora, cuenta historias sobre él, etcétera, etcétera. Esto es porque de alguna manera esta persona ha ejercido influencia. Hay muchas personas que pueden ejercer influencia y voy a mencionar tres tipos fundamentales. Uno de ellos son los líderes utilitarios. Son aquellos que buscan cambiar el comportamiento de las personas utilizando algún tipo de compensación. Los líderes políticos, por ejemplo, ellos recurren mucho a este tipo de influencia, donde se les paga a las personas. El trabajo mismo es producto de la influencia, producto originada por la necesidad de obtener algún beneficio. Pero ¿cuál es el desafío? Que cuando desaparece el beneficio o desaparece la recompensa, entonces la persona automáticamente deja de realizar aquello.
¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a levantarnos muy de mañana, ir al trabajo para poder para ir a dar nuestra fuerza laboral sin que se nos recompense? Muy pocas personas realizarían esta actividad. Pero también está el líder por razón de su cargo. Es aquella que es capaz de influenciar a las demás personas en función de la posición que él tiene. Pero cuando esta persona sale de esa posición, automáticamente su influencia desaparece. Y por último, el líder genuino, que no es otra cosa que aquella persona que manifiesta interés por las personas, que tiene de alguna manera, cuida de todos los aspectos personales como los aspectos profesionales o ministeriales. Cuando esta persona mira a sus seguidores de una manera integral, entonces esta persona de alguna manera es un líder que tiene un potencial para cambiar el mundo. Luego en la página 6 ustedes van a encontrar la diferenciación entre un dirigente y un líder. Un dirigente y un líder, hay una característica muy importante que diferencia a un dirigente de un líder. Y es que el dirigente de alguna manera tiene que empujar a las personas, pero el líder es seguido por las personas. Acordémonos, Jesucristo, el liderazgo de Jesús es un ejemplo claro de un personaje, Jesucristo demostró a través de su ejemplo, él llamó a sus discípulos lo siguieron y estos fueron los que transformaron el mundo. Ellos fueron los que hicieron la gran diferencia. ¿Por qué? Porque existe una gran diferencia entre un dirigente, una persona que simplemente influencia a otras personas a través de la autoridad, a través del miedo, a través de cualquiera de estos aspectos, y la persona que se considera o que es definitivamente un líder. ¿Por qué es importante el liderazgo? Estamos en la página 6. Es porque promueve la unidad. Obviamente el líder siempre promueve la unidad. Podrán haber lo que se denominan antilíderes, personas que ejercen influencia negativa sobre las personas y destruyen la unidad. Pero cuando nosotros ejercemos un liderazgo saludable, entonces nosotros promovemos la unidad. Promueve la visión única. Una organización que tiene múltiples visiones y que toma diversas rutas para llegar a diferentes lugares, jamás va a tener éxito, porque necesita tener una sola visión. Una visión que está manejada, protegida, y de alguna manera el líder es el que hace uso, el guardián de esa visión y el que la promueve. También promueve el desarrollo de nuevos líderes. Cuando un líder es genuino, busca hacer lo que hizo Jesús, levantar discípulos y elevarlos a la categoría de líderes para que ellos vayan y sean empoderados para ejercer un ministerio global de influencia y de impacto. Y por último, es una garantía de éxito. Cuando nosotros ejercemos un liderazgo saludable, un liderazgo sano, un liderazgo consecuente, entonces hay garantía de éxito. Pero también hemos de decir que el liderazgo tiene riesgos. Hay riesgos que están inherentes. Toda profesión o toda actividad humana de alguna manera tiene riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? En la página 7 mencionaré por lo menos el éxito. Es un peligro. Muchas personas no son capaces de administrar el éxito. La fama. La fama es otro elemento que cuando se inyecta en las venas de la conciencia del líder puede derrotarlo y puede convertirlo en una persona fracasada. No digamos el dinero también. Es otra fuerza muy poderosa que puede hacer sucumbir ministerios y liderazgo. Hemos encontrado tantas historias de líderes exitosos, líderes poderosos que Dios ha usado, pero que de la noche a la mañana fueron derribados por el imperio del dinero. También hemos de hablar del sexo. Cuando un líder es expuesto y es tentado, también corre el riesgo de fracasar. Tenemos el ejemplo de José. José es un hombre extraordinario que tiene en sus genes
ese ADN espiritual de un líder genuino. Pero él vino y fue tentado cuando vino aquella mujer, la esposa de Potifar, a quererlo derrotar. Él inmediatamente recordó sus valores y sus principios y huyó de la escena. Pero el sexo, la influencia, la tentación de ser infiel a la esposa o la tentación de tener relaciones extramatrimoniales o fuera del matrimonio es también otro de los elementos que puede derrotar cualquier ministerio y cualquier liderazgo. Y por último también es la familia. La familia es a donde va a pegar todo lo malo. Las críticas, cualquier situación que esté pasando el líder en su organización, sea llámese una iglesia o llámese denominación o llámese cualquier otra cosa, va a tener a donde va a pegar todo esto es en la familia. Entonces, el día de mañana nosotros podemos ver las consecuencias cuando nuestros hijos nos pueden reclamar por la forma como nosotros tomamos el ministerio y abandonamos la familia. Es bien importante que nosotros tomemos en cuenta estos riesgos. Así que estamos hablando de liderazgo. Continuaremos en la próxima sección. Lección número 2. Cualidades de un líder. A continuación, enumeraré una serie de cualidades que debe tener un líder espiritual, un líder cristiano, un pastor, un líder de ministerio. En primer lugar, vamos a separar esto en diferentes áreas. La primera es el área espiritual. Obviamente un líder cristiano, un líder evangélico, un líder, un pastor, necesita tener una experiencia con Jesucristo. A veces los pastores, a veces los líderes cometemos errores de poner personas que no han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo al frente. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, es evidente. Las personas, los que están debajo de su autoridad no tendrán un crecimiento, no habrán resultados, no habrán frutos. Es bien importante tomar en cuenta y asegurarnos de que cada persona que está ejerciendo un ministerio hayan tenido una experiencia con Jesucristo. En segundo lugar, sensibilidad espiritual. Una persona que no es capaz de entender las cosas del Espíritu o entender el mover del Espíritu Santo, para dónde va la organización en función de lo que Dios quiere hacer, entonces esa persona no va a sonar en concordancia con la visión pastoral o la visión del líder en general. Número 3, inteligencia espiritual. Y cuando hablamos de inteligencia espiritual, ¿a qué nos referimos? Es otra forma de decir madurez. La persona que está ejerciendo un puesto de autoridad no debería ser un neófito, un nuevo convertido, una persona que viene empezando en el ministerio. Debería ser una persona que ya tiene tiempo de conocer al Señor y de alguna manera tiene las características fundamentales de una persona madura. Número 4. Debe ser una persona de estudio y de oración. Cuando hablamos de liderazgo, usualmente asociamos esto con mentoría, con la habilidad de poder desarrollar a otros líderes. Líderes desarrollando líderes. Entonces la persona tiene que ser una persona de oración, una persona de estudio. ¿Y por qué ambas cosas son importantes? Porque en primer lugar la oración nos conecta con Dios, nos ayuda a crecer interiormente, espiritualmente. Y una persona que crece espiritualmente es una persona rica, que puede dar cosas, que puede dar a las demás personas cosas de mucho valor. Y el estudio obviamente transforma nuestra forma de pensar, nos hace ver las cosas de una manera diferente, nos eleva, nos hace ver como que estuviéramos en el aire, una visión más amplia y una visión más positiva. En el área espiritual, esta es otra área muy importante, esto está en la lección número 11, es que una persona debe tener cualidades personales. Y cuando hablamos de cualidades personales son cosas que lo distinguen, su personalidad, la forma como él es, su carácter.
Y uno de el punto número uno que mencionamos en este material es la necesidad, ser sensible a las necesidades de las demás personas. Una persona que tiene esa habilidad de entender sin que le digan las cosas, de poder ver sin que sin que alguien venga a advertirle. Eso es algo que tiene que desarrollarse y se desarrolla con el tiempo y con la madurez. Ser sensible a las necesidades de las personas quiere decir que está pendiente de lo que está ocurriendo en sus vidas personales, espirituales, y él está listo y presto para ayudarles. En segundo lugar, es una persona positiva. Siempre está viendo el lado positivo de las cosas. Esto no quiere decir que es una persona ingenua. En su momento podrá haber riesgo, podrá haber una situación que no está bien, pero en principio lo que inspira a las demás personas es un ambiente positivo. Lo que transmite, lo que respira, lo que su cuerpo, sus palabras y sus acciones transmiten, siempre son el lado positivo de las cosas. Número 3, es una persona empática, es una persona que es capaz no solamente de ayudar, pero también entender. Se pone siempre en la posición de las demás personas y siempre está buscando el bienestar de ellas. Número 4, leal. La lealtad es una característica y es un commodity, como le llaman hoy en día, muy escaso hoy en día. Es ese elemento que le da valor agregado a la organización. Cuando los líderes, hablando del conjunto de líderes, y las personas son leales a la organización, son leales a sus líderes, son leales a sus pastores, son personas que valen por dos, diríamos. Y hablar otro idioma hace que las personas valgan por dos, la lealtad los multiplica aún más. Número 5, la integridad. La integridad es un valor tan importante como la lealtad. Y no es otra cosa que es ser la misma persona enfrente como atrás, presente como ausente. O sea que no necesita de que alguien lo esté viendo para ser una persona genuina. Número 6, debe ser comunicador. Una persona, un líder, debe tener esas características para poder expresarse, expresar su pensamiento, ser asertivo en lo que él quiere y lo que dice en sus palabras. Debe ser persistente, y aquí tenemos que recordarles la importancia de ser persistentes, de llevar las cosas hasta el final, de no dejarlas a mitad del camino. Esas son características muy importantes. Y por último, cualidades ministeriales. Aquí vamos a mencionar una serie de características. En la página número 13, el llamado de Dios a su vida. Es importante que el líder entienda para qué Dios lo ha llamado. Un líder que no sabe para lo cual Dios lo ha llamado es como un barco que zarpa del puerto, pero que no sabe a dónde va a llegar. Es importante que la persona entienda su llamado. En segundo lugar, debe tener preparación. La preparación es muy importante, especialmente para el ministerio, porque cuando una persona entra al ministerio, quizás entra en una de las tareas más complejas y más difíciles que un ser humano puede tomar. Porque cuando hablamos de ministerio, cuando hablamos de llevar a las personas, estamos diciendo que las estamos llevando por todo ese transitar en la vida, hasta que esta persona llegue al cielo, que es el fin último del Evangelio. Pero mientras transita por la vida, estará lidiando con sus problemas personales, emocionales, financieros, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio ministerial demanda una alta responsabilidad, más que la del médico, más que la del ingeniero, más que la del político, porque estamos hablando de la vida de una persona mientras transita por este mundo. Una visión dada por Dios. El líder tiene que tener bien claro hacia dónde quiere llegar.
Cuando hablamos de líderes y líder, el líder que tiene la visión es el pastor. Los demás apoyan esa visión y la llevan a cabo. Pero si ellos no tienen una visión dada por Dios, las posibilidades de éxito se reducen enormemente. Número 4, desarrollar habilidades ministeriales. ¿Qué estamos hablando? Que el pastor o líder o la persona que está ejerciendo una posición de liderazgo debe desarrollar habilidades, llámese estas habilidades de predicación, habilidades de enseñanza, habilidades de consejería, habilidades para desarrollar líderes, habilidades de escritura, ser capaces de poner el pensamiento en el papel, habilidades tecnológicas que hoy son tan importantes y qué no diríamos de las habilidades en los idiomas. Hablar más de un idioma hoy en día es una tarea fundamental. Hemos abordado diferentes áreas en las que el líder debe desarrollarse para tener éxito. En las siguientes lecciones estaremos abordando de otros temas muy importantes. Lección número 3, el líder, la misión y la visión. Estamos ya entrando en un tema que es fácil de entender, pero difícil de llevar a cabo. Y es que estamos hablando de estos dos elementos que están muy juntos, a veces se malinterpretan, que es la visión y la misión. Cuando hablamos de la misión, estamos hablando en la página número 16, a veces pensamos que la misión es una declaración que está pegada en un cuadro en la entrada de la iglesia o de la organización. Sí, eso tiene mucho sentido. La organización descrita como una oración que es claramente define para lo que es buena la organización. Cuando hablamos de la misión es las áreas que nosotros sabemos y que sabemos muy bien. Vamos a definir de esa manera la misión. Cuando hablamos de la descripción de esa misión, o lo que llaman en inglés mission statement, deberíamos de mencionar algunas características. Una de ellas es que debe ser lo suficientemente poderosa. Y cuando hablamos de una visión poderosa, es algo que inspira a las personas para entrar a la organización, para servir en la organización y para permanecer en la organización. Existen misiones que pueden ser perversas, como la misión que la delincuencia tiene. Ellos son muy buenos para hacer dinero quitándole a las personas. Pero los que son los buenos, o los que somos los buenos, para ser inclusivos, necesitamos tener una visión para algo que es superior, algo que nos eleva, que nos inspira, que nos hace sentir que debemos estar ahí y ser parte de lo que se denomina la misión de esta organización. Debemos de mencionar que debe ser clara, suficientemente poderosa, debe diferenciarse de las otras organizaciones, porque ¿qué sentido tiene definirnos a nosotros como una organización cuya misión es similar a la de las demás personas? Yo podría estar en cualquier otra organización. Sin duda, en este mundo nos encontraremos que siempre va a haber alguien que está mejor que nosotros. Siempre hay alguien que hace las cosas mejores que nosotros. Entonces, definitivamente, si la misión es la misma, yo lo que voy a buscar va a ser estar en una organización que está mejor que en la que yo estoy. Hablando de iglesias, la misión de llenar el evangelio toda la ciudad suena loable, pero en realidad es tan genérica como las demás. Pero hablar de rescatar a los niños de la calle, a los niños que viven en la calle y llevarlos con el evangelio, a las prostitutas, a los alcohólicos, o la visión de impactar a una ciudad mediante células que llenen completamente y que transformen la vida de las personas, eso puede ser una visión mucho más atrayente y mucho más poderosa y es menos genérica y que se diferencie de las demás. Debe ser breve y cada miembro de la organización debe repetir esa misión
constantemente y debe ser siempre la guía de la organización. Si la organización comienza a hacer cosas contrarias a la visión, entonces está definitivamente o tiene la misión equivocada o está haciendo algo equivocado. Y por último, debe ser clara y fácil de entender. Cuando hablamos de la visión, estamos en la página número 17, entonces esto es más concreto, aquello es más abstracto, se define en términos de palabras. Aquí la visión puede ser un poquito más específica y es hacia dónde queremos llegar. Cuando hablamos de la visión, estamos hablando del mapa que va a dirigir al avión o al barco, que una organización que tiene una misión pero que no tiene una visión es decir, soy bueno para algo pero no lo uso para nada. Pero cuando hablamos de una visión, entonces estamos diciendo, este es el puerto, este es nuestro destino y esta es la ruta por la cual nosotros queremos llegar. ¿Cuáles son algunas de las características? En la página 17 están. La visión debe ser definida en función de la misión. No debe haber una contradicción de estas. No debe ser una repetición de la misión. Debe ser clara, debe ser fácil de entender, debe reflejar la cultura de la organización, entre otras características. ¿Y qué diríamos de los valores? Los valores son como las columnas que sostienen el edificio, porque los valores definen lo que la organización cree. Sus valores éticos, morales y espirituales son supremamente importantes. Cuando hay un conflicto entre la misión, la visión y los valores siempre prevalecen, porque los valores son eternos, son principios fundamentales, son como los 10 mandamientos de la organización. Los valores son inquebrantables porque en el momento que la organización comience a romper los valores, entonces comienza a desquebrajarse. Es muy importante que la organización defina estos 3 elementos que son la misión, la visión y lo que son los valores. Lección número 4. El líder y sus hábitos. Aristóteles decía, siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Y siembra un carácter y cosecha un destino. Alguien ha dicho que las personas son conocidas por sus hábitos. ¿Qué es un hábito? La página número 19 lo define. Es una acción que se repite de manera automática o inconsciente. Los especialistas de la conducta hablan de que somos nosotros animales de hábitos, así como ellos nos definen. Y no tratando de ser peyorativos en lo que estamos diciendo, los hábitos son muy importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un líder, los hábitos que este líder tenga van a determinar el éxito que éste puede tener. No quiero decir que necesariamente un líder tiene que ser el prototipo de la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que un líder puede tener defectos y más vale que tenga defectos, porque si no, entonces estaría en un grado de perfección que los ángeles tienen. Un líder debe tener hábitos. Por ejemplo, ¿qué hábitos nos estamos refiriendo? Bueno, vamos al desarrollar la lección, vamos a revisar algunos de estos. Pero yo quiero mencionarles, ¿qué es lo primero que usted hace cuando usted se levanta? ¿Verdad? Muchos de nosotros automáticamente agarramos el cepillo de dientes y nos lavamos la boca, ¿no es cierto? Eso es muy importante, eso es un hábito que lo vamos a hacer hasta el día que nos muramos. Los hábitos, desarrollar nuevos hábitos en las personas es supremamente importante. Nosotros como líderes debemos desarrollar hábitos en nuestros seguidores para que estos tengan éxito. Hábitos como ¿cuáles? Hábitos como la lectura,
hábitos como el deseo de servir, etcétera, etcétera. ¿Y por qué estoy diciendo que el deseo de servir debería ser un hábito? Porque muchas veces pensamos que hoy debemos servir, pero mañana no debemos servir porque no nos da gana. No, el servicio debería ser algo automático, algo que se pone en funcionamiento sin necesidad que nosotros tengamos que simplemente obligarnos o que alguien nos obligue a hacerlo. La formación de nuevos hábitos. La formación de nuevos hábitos. Nosotros necesitamos desarrollar aquellos hábitos que potencian nuestro ministerio. El hábito de levantarnos temprano, por ejemplo, el hábito de la puntualidad, son cosas supremamente importantes. El hábito de cumplir nuestra palabra, que eso sea algo que no nos cueste lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, concuerde. Son hábitos supremamente importantes. Los hábitos se desarrollan, dicen los psicólogos o los especialistas del comportamiento humano, en un periodo de alrededor de 6 meses. O sea que no es algo fácil. Desarrollar un hábito es muy difícil y perderlo es muy fácil. Los buenos hábitos y la efectividad. Ser un líder efectivo significa haber desarrollado hábitos. Nosotros en otro de los cursos que tiene la UPL hablamos de los hábitos que hacen a una persona altamente efectiva. Desarrollar buenos hábitos nos harán líderes exitosos. Lección número 5. El líder y la influencia. Si el carpintero trabaja la madera, el albañil trabaja el cemento, la piedra y el ladrillo. Si el médico trabaja sobre el cuerpo humano, ¿qué es lo que trabaja el líder? ¿Qué son las herramientas que éste usa? Trabaja sobre personas y la herramienta más importante de un líder se llama influencia. Y es esa capacidad, en la página número 22, la influencia la definimos como la capacidad de tratar a las personas. Influenciar es cambiar o modificar el comportamiento de las personas. Cuando nosotros ejercemos influencia en personas, nosotros nos convertimos de alguna manera en mentores. Nos hemos convertido en aquellos guías. Lo que nosotros tratamos, pensemos por un momento en la influencia que adquiere una persona que sale del anonimato y salta a la presidencia. Son miles de personas las que van a ser influenciadas por esto. Hablemos de un cantante, un músico o un actor. Ellos han adquirido influencia, esa capacidad para inyectar en la mente de las personas comportamientos, ideas y formas de actuar. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Cuáles son los tipos de influencia? Ya mencionamos en otra la influencia utilitaria, que es aquella que se basa en la recompensa, en adquirir, obtener beneficios, el político, etcétera, etcétera. Pero también podemos recurrir a la influencia emocional. La influencia emocional es cuando de alguna manera nosotros usamos el miedo para que las personas hagan cosas o cambien su comportamiento. Pero, ¿cuál es el problema de la influencia emocional? Que cuando desaparece el miedo, al igual que en la influencia utilitaria, cuando desaparece la recompensa, la persona ya no tiene ninguna motivación para actuar o para cambiar o para hacer cosas. Cuando hablamos de la influencia integral, estamos hablando de que un líder que entiende que hay una necesidad económica en las personas, un líder también que entiende que hay una necesidad emocional en las personas. Y cuando hablamos de influencia emocional, no solamente hablamos del miedo, también puede ser que recurramos a la manipulación emocional para obtener a las personas, pero obtener algo de las personas. Pero cuando hablamos de una influencia integral es aquella que mira al individuo como un todo, que hay interés, sin egoísmos, sin que el líder obtenga un beneficio propio, porque esta es una relación, ¿verdad?, de líder-seguidor. Entonces, hablando del pastor, un pastor que le interesa sus miembros o sus seguidores, sus ovejas, entonces si él les cuida de una manera integral, velando por
por todos los aspectos que esta persona tiene, entonces él va a adquirir ese tipo de influencia que es una influencia positiva. ¿Cuáles son los orígenes de la influencia? La influencia tiene muchos orígenes. Nosotros a veces subestimamos el valor que la influencia tiene y la forma como se adquiere. Una de ellas es como una relación umbilical, le llamamos en el material en la página 24. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros educamos, cuando nosotros creamos esa relación discípulo-seguidor o mentor-aprendiz, esa relación va creciendo con el transcurso del tiempo. De tal manera pues que es como la madre que está nutriendo al hijo a través del cordón umbilical mientras éste está en su seno. Pero llegará un momento donde ese discípulo que está en formación tendrá que salir de ese útero educativo, de esa relación que hay entre pastor, seguidor o líder, seguidor, para que él tenga una vida propia. Si nosotros no pensamos que el líder va a estar siempre en el seno materno, alimentándose y no hacer nada, entonces definitivamente hemos mal concebido el concepto de influencia para convertirlo en el concepto de dependencia. Es importante que entendamos eso. Lo otro es que la influencia, en la página 25 hablamos de la influencia como un proceso pedagógico, donde el pastor, el líder o la persona que está en una posición de liderazgo utiliza la educación de manera intencional para cambiar el comportamiento de las demás personas. Entonces es muy común cuando un líder ha ejercido influencia ver que algunas de las expresiones de los seguidores, aún los ademanes, la forma como se viste, la forma hasta cómo se peina. He visto situaciones de ese tipo en estos años de transitar, donde los líderes hablan, se visten y se comportan como su pastor. ¿Por qué? Porque ha ejercido una influencia poderosa. Y número 3 es que la influencia también demanda el uso de la integridad. La integridad es quizás uno de los aspectos más importantes en el ejercicio del liderazgo. ¿Por qué, digamos, líderes? Si hablamos de líderes religiosos, muchos de ellos cayeron por influencia de la infidelidad conyugal, porque manejaron mal dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, los ídolos o los líderes, lo que llaman hoy los líderes de la farándula, ellos se dan el lujo de cometer pecados mayores y toda la gente lo sigue. Esto es pero en el liderazgo religioso, espiritual o pastoral, llámesele como ustedes quieran, la integridad es la regla de oro que rige la relación entre líderes y seguidores. Y la influencia, en número 4, en la página 26, nos habla como una relación enriquecedora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ambas personas se nutren unos a otros de una visión poderosa, entonces la influencia nace, crece y se reproduce. Es un ejemplo, es un trabajo que crece a medida que ambos se enriquecen. Y por último, la influencia como una promesa de independencia. Nuestros líderes no van a estar en nuestro regazo todo el tiempo y tenemos que entender eso muy bien. Ellos deberán desarrollar sus visiones y nosotros como líderes deberíamos de ser impulsores de esas visiones. No sentirnos celosos porque ellos tienen éxito o porque ellos de alguna manera han logrado hacer cosas extraordinarias y más extraordinarias que las nuestras. C. Lo que no es la influencia. Hablemos de este tema que es también importante. No es manipulación. El tratar de mover las masas, el recurrir a mecanismos, a la actuación o a tener una imagen artificial es una forma de manipulación de las personas. También hemos de decir que la
Influencia no es utilizar a las personas como que fueran objetos, como que fueran cosas. Pensar que las personas son cosas, eso inmediatamente destruye. Y no solamente destruye el liderazgo, la relación que existe entre el seguidor y el líder, sino que va y se convierte como en una epidemia que va inundando o que se va transmitiendo de persona a persona hasta que el líder comienza a quedarse solo porque sus seguidores lo han abandonado. La influencia no es hipocresía. Es importante decir que el líder que tiene una cara frente a sus seguidores y otra cara cuando ellos no están, ¿verdad? O tiene una doble vida, eso también puede ser un problema. Eso no es influencia. La influencia no es inflexibilidad, no es mantenernos como Roboam se mantuvo frente a la demanda de la gente para que disminuyera sus impuestos. Él se mantuvo de una manera intransigente y lo que hizo él fue destruir y separar y dividir al pueblo de Israel, y eso ocurre cuando se separan las 10 tribus. Hablemos de los mitos y la influencia. Ese es bien importante, ese es un tema que está en la página 28. Mito. Tenemos en la Biblia el pasaje cuando Jesucristo estaba con sus discípulos y les preguntó: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿O qué dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a relatar las historias de que algunos creían de que el Hijo del Hombre o Jesucristo era Elías, el profeta, o Juan Bautista, o alguno de los profetas, etcétera, etcétera. Estos son los dichos, los mitos, las historias que se cuentan de lo que es el líder y su forma de ser. Pensándolo bien, si Jesucristo hubiese dicho: yo soy Juan Bautista, eso hubiese sido muy útil para él. Él bien pudo haber ido a donde Herodes y decirle: yo soy el hombre a quien tú decapitaste. Cualquier persona hubiera obtenido cualquier cantidad de beneficios de esto. O decir que es Elías, o decir que es alguien que no es. Y él les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? La respuesta inmediata de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La actitud de Jesucristo en ese momento fue destruir los mitos. Llegar a ser lo que Él es, ser una persona transparente en lo que Él vive y lo que Él dice. Mientras que los mitos pueden ser útiles, el líder que recurre a los mitos, a las historias de cosas increíbles y que Él las promueve o que Él mismo, ¿verdad?, las inventa, tarde o temprano la verdad se sabrá y ese liderazgo se derrumbará como que si fuera un castillo de naipes. Es importante que el líder aprenda a influenciar a las personas recurriendo a cosas reales y no a los mitos. Lección número 6, el líder y el fracaso. En esta lección vamos a hablar de un tema que todos sabemos qué es el fracaso. Todos hemos fracasado en la vida de alguna u otra manera. Todos tenemos alguna experiencia que nos ha marcado, que nos ha hecho sentir mal y de alguna manera pues no queremos repetir ese evento, queremos borrarlo por completo de la historia de nuestra vida. Sin embargo, cuando hablamos del liderazgo, pareciera que el líder en su andar, en su transitar, tiene que aprender más a fracasar que a tener éxito. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros tratamos de hacer algo que tiene significado, algo que tiene mucho valor, usualmente esas cosas no nos vienen de gratis. Tenemos que pagar un precio y muchas veces ese precio se llama fracaso. Fracasar. En la página número 30 encontramos la historia de un personaje de Thomas Alva Edison que inventó la bombilla eléctrica, que dice, mientras una persona le preguntó que si había fracasado 6,000 veces, la respuesta de él fue
no fracasé 6,000 veces, aprendí cómo no hacer una bombilla eléctrica 6,000 veces. Si nosotros como líderes tomamos el fracaso como que si estuviéramos tomando un tigre, pero lo tomamos el tigre por la cabeza, sin duda ese tigre nos va a comer. Tenemos que aprender a tomar el fracaso como que fuera un tigre y agarrarlo por la cola. Mientras ese tigre lo tengamos por la cola, no nos va a pasar nada. Para hablar de una manera cómica de lo que es el fracaso. ¿Por qué algunos fracasan y otros tienen éxito? Nos preguntaremos. Muchas veces pensamos que el éxito le pertenece solamente a las personas superdotadas, a los más inteligentes, a los más guapos, a las mujeres que vienen de una raza en particular o que vienen de una familia en particular. A veces tenemos esa idea equivocada de que nosotros somos ciudadanos de segunda categoría y nos valoramos y nos devaluamos a nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona exitosa y una persona fracasada? Es una palabra sencilla: la actitud que cada uno de ellos ha tomado respecto al fracaso. El fracasado es la persona que dijo fracasé y ahí terminó la historia. El exitoso es aquella persona que dice fracasé, pero me voy a levantar y voy a hacer algo para remediar mis errores. La persona exitosa es aquella que ha aprendido de sus fracasos, que ha aprendido que el fracaso no necesariamente está ligado a nuestra autoestima, ¿verdad? Que nos afecta posiblemente, pero el hombre de éxito inmediatamente se levanta y dice, ok, fracasé, voy a volver a empezar. Vamos a definirlo de una manera muy fácil. Fracaso. En la página número 32 hablamos de la redefinición de la palabra fracaso. Y ahí usted puede leer algunos pensamientos positivos que deberían de formar parte de nuestros, hablando de hábitos, de nuestros hábitos, de nuestro ADN y de nuestro comportamiento. El fracaso no es algo que Dios nos ha mandado. Es simplemente una forma que nosotros tenemos que, es un paso más para llegar al éxito, vamos a decirlo. El fracaso no es algo nuestro, es algo que le pertenece a otra persona o a alguien más. Es una situación circunstancial. El éxito es lo que viene después del fracaso. No sé si me doy a entender, pero la idea es esta. Y esto nosotros ahí contamos una historia de dos jóvenes hombres que reparaban bicicletas, los hermanos Wright. Quizás la visión de ellos era una visión que toda la gente la miró como una visión imposible. En ese momento no eran ellos los únicos que tenían como visión el hacer que la humanidad se surcara por los aires. La visión también habían en Europa otros esfuerzos también para volar. Pero estos personajes de la historia nos relatan la historia que ellos probaron 1,000 veces. Crearon diversos prototipos de aviones. Los probaron 1,000 veces. Se estrellaron constantemente. Aprendieron de cada una de esos accidentes qué es la forma, qué es lo que pasó y por qué fracasaron y qué es lo que tienen que mejorar. Hasta que un día esa nave se levantó de los aires y comenzó a volar. Ahí tenemos los elementos de un hombre y una mujer exitosa. Número uno, una visión, saber hacia dónde vamos. Sabemos lo que somos buenos. Número 2, una visión, saber hacia dónde vamos. Número 3, crear un plan de ruta. Número 4, aprender del fracaso. Son cuestiones fundamentales. Si nosotros aprendemos a fracasar con dignidad y aprender del fracaso, el día de mañana la historia nuestra se va a convertir no en una historia de fracaso, sino en una historia de éxito.
Hablemos de los fracasos y los círculos, el fracaso y los círculos viciosos. Muchas veces el fracaso es el producto de nuestros estados, los estados de nuestra mente y nuestros estados emocionales. Por ejemplo, el fracaso incentiva la baja autoestima y la baja autoestima nos lleva al fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creemos que somos incapaces, ese es el primer paso para fracasar. Cuando nosotros nos miramos a nosotros que no podemos, que no tenemos las características, cuando miramos que todos los demás son superiores a nosotros, y a veces nosotros pensamos que por eso somos mejores, por ser inferiores a los demás, entonces eso genera fracaso y el fracaso incentiva ese sentimiento de baja autoestima. Hablemos del temor, el fracaso y el miedo. Dicen que el miedo es una de las fuerzas más poderosas que el ser humano tiene y que consume la mayor cantidad de energías. Hasta las defensas se bajan cuando nosotros tenemos temor. El miedo nos lleva al fracaso y el fracaso nos produce miedo. Y ese es un círculo que se repite y se repite constantemente. Hablemos del pesimismo. Cuando nosotros nos miramos pesimistas, cuando miramos que el futuro es incierto e imposible, eso nos lleva al fracaso. Y el fracaso nos produce más pesimismo. ¿Qué queremos decir nosotros? Que hay una conexión vital entre la forma como nosotros vemos el mundo y los resultados que nosotros obtenemos con ellos. Si nosotros nos consideramos ciudadanos de tercera categoría, incapaces, imposibles de desarrollar aquello, entonces efectivamente ya perdimos la batalla. Pero también hemos de hablar del éxito y los círculos vitales, lo que llamamos los círculos vitales. Y es que existen también cosas que son ingredientes para este pastel, vamos a llamarlo, que le llamamos éxito. Todos queremos tener éxito en la vida. Y aunque muchas veces espiritualizamos el éxito y pensamos que el éxito es el resultado de un milagro, y eso sin duda que puede llegar a ser, muchas veces detrás de eso estamos escondiendo nosotros un pesimismo que simplemente nos lleva a un estado de negación, negar la realidad. Uno de los elementos fundamentales, en esta receta para el éxito está la fe. Si nosotros creemos que Dios está detrás de nosotros y que Él va a cuidar de nosotros, ese es un elemento fundamental para el éxito. Dialogábamos con un general, un hombre de guerra, un hombre de armas. Decía él que él había llevado el evangelio, ha permitido que los pastores fueran a predicarles a sus tropas, porque en primer lugar decía, una persona que tiene fe va a la guerra y cree que va a prevalecer. Pero una persona que no tiene fe es una persona que va a la guerra y va a fracasar. ¿Por qué? Porque no cree que va a prevalecer. Entonces, hay una conexión entre la fe y el éxito. La fe nos lleva al éxito y el éxito aumenta nuestra fe. Hablemos también de la consistencia. Es otro elemento muy importante. La consistencia y la persistencia, vamos a hablar de esos dos elementos ligados. Y esto quiere decir que cuando nosotros persistimos, la persistencia nos lleva al éxito y el éxito nos lleva a la persistencia o la consistencia. Es bien importante que nosotros miremos esas conexiones. Y hay una conexión entre pequeños éxitos y grandes éxitos. Los pequeños éxitos nos llevan a grandes éxitos y los éxitos grandes nos llevan a pequeños éxitos. Es muy importante. Y por último, hemos de hablar del optimismo como un elemento fundamental también. Cuando nosotros somos optimistas, más tenemos probabilidades de éxito y cuando tenemos éxito nos volvemos más optimistas. ¿Qué debemos de decir? Tenemos que aprender a romper círculos viciosos y a construir círculos de vida. Es decir, que romper con todas estas
conductas, formas de pensamiento, nos van a llevar a nosotros a ser líderes de éxito. Lección número 7. El líder y la inteligencia emocional. En esta lección estamos abordando de un tema muy importante que hoy en día en el mundo empresarial se está utilizando y por qué no usarlo también en el ámbito de la iglesia y en el ámbito espiritual. Y es que efectivamente hay algunos elementos muy interesantes cuando hablamos de la inteligencia emocional. ¿Y qué estamos hablando de la inteligencia emocional? Es porque las emociones son un componente fundamental en la vida del ser humano. El ser humano que carece de emociones es un ser humano que va a fracasar. No puede funcionar en una sociedad como la nuestra el ser humano que carece de emociones. Y en el mundo empresarial se habla de la inteligencia, se habla del gerente con habilidades o con capacidades de inteligencia emocional, e inclusive se les lleva a seminarios y a instituciones educativas con el propósito de adquirir estos elementos fundamentales. ¿Y de qué estamos hablando? La página 41 hablamos de la inteligencia emocional, de las competencias emocionales, y uno de ellos, el primero de ellos, es la autoconciencia, es la habilidad de poder entender nuestros estados emocionales y hacia a dónde estos nos pueden llevar. Mientras veníamos con mi hijo mis hijos aquí a este centro de grabación, hablábamos sobre la importancia de que un ser humano tenga dominio o conciencia de sus estados emocionales, de las cosas, de sus debilidades, y que aprenda a tener vigilancia sobre cada una de ellas. Y relataba la historia de un hombre que pasó por un parqueo y encontró a unos jóvenes con música muy fuerte, les reclamó porque estaban con la música muy fuerte. Él llegó a un estado de ira y de enojo, sacó su arma y lo mató. ¿Qué provoca este tipo de situaciones? Es la incapacidad de tener esa autoconciencia de sus estados emocionales. En segundo lugar, la autorregulación o el control emocional. Si yo sé que tengo un carácter difícil y fuerte y me expongo a mí mismo para que ese carácter fuerte explote, entonces eso me va a causar problemas tarde o temprano. Como líderes nosotros tenemos que aprender y conocer nuestras debilidades y aprender cómo autorregularlos. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla del dominio propio como un elemento no solamente para controlar lo que comemos o la cantidad de horas que dormimos, o eliminar el dominio propio? También tiene que ver con las emociones, tiene que ver con aquellas cosas que nos hacen perder la cabeza. ¿Y qué otra cosa que diríamos que son las emociones? Tercero, la motivación. La motivación es una herramienta fundamental del líder. Ya lo hemos hablado de que un líder que tiene habilidades para motivar a otras personas, para influenciarlas. La motivación viene de una palabra latina que es movere, que significa mover a otras personas para que ellos hagan cosas. El cuarto elemento, la empatía, la habilidad de poder sentir las emociones que las demás personas tienen es supremamente importante. Luego también hablamos de las habilidades o las competencias sociales. La inteligencia emocional tiene que ver con eso. La capacidad para tener habilidades sociales como la comunicación, la habilidad para manejar conflictos, la habilidad para ser un catalizador del cambio, un constructor de puentes, un constructor de ambientes participativos y el trabajo en equipo. Un líder exitoso, un líder que busca, un pastor, un líder de grupo que busca que las personas se sientan y hagan cosas, necesita desarrollar habilidades sociales, sin duda. Seguiremos abordando este tema tan importante de la inteligencia emocional como algo que el líder debe aprender y debe definitivamente desarrollar.
tantas historias de líderes que han fracasado porque el pastor perdió los estribos, perdió sus habilidades de líder y y creó una crisis que lo llevó a que su iglesia se dividiera. Son ejemplos de líderes que se necesitan desarrollar estas habilidades. Lección número 8. El líder y el cambio organizacional o el cambio. Nosotros en Universidad para Líderes tenemos un curso donde hablamos, y sin duda si usted está estudiando este curso, muy probablemente usted va a estudiar el tema del cambio. Cuando hablamos de cambio, ¿a qué nos referimos nosotros con el cambio? Si nosotros queremos desarrollar un ministerio relevante, un ministerio que impacte, definitivamente no es algo que va a ocurrir de manera automática. Va a demandar del líder no solamente tener una visión, pero también tener la habilidad de poder transformar su organización para que ésta dirija todas sus fuerzas, todas sus energías a la consecución de esa visión que Dios le ha dado. Entonces, las organizaciones o instituciones que son inflexibles, que no tienen esa habilidad para adaptarse al ambiente donde están, son organizaciones débiles. Organizaciones que van a tener un ministerio relativamente sin mayor impacto. Entonces, el líder tiene que estar comprometido con el cambio para que la organización tenga éxito. En la página 45 hablamos de algunos principios fundamentales del cambio, y es que todas las organizaciones cambian y por ende el cambio es la única constante. Si nosotros no desarrollamos esa habilidad para poder cambiar o para que la organización cambie, entonces esta se volverá irrelevante. ¿Cuáles son las reacciones? Cuando nosotros queremos transformar nuestra iglesia, van a haber cualquier cantidad de reacciones. En la página 46 vamos a encontrar algunas reacciones. Si por ejemplo el pastor decide transformar su iglesia porque ya descubrió que el éxito de la misma no radica en continuar haciendo las cosas de la misma manera, porque obviamente Albert Einstein decía, es una locura tratar de hacer las cosas de una misma manera y esperar diferentes resultados. Entonces, y él trata de cambiar la organización, va a generar diferentes reacciones en las personas. Y algunas de esas reacciones son, por ejemplo, el estado de negación. Las personas no pueden dar por aceptado el hecho de que la organización esté cambiando. O el estado de enojo también. Algunas personas llegan al punto donde se enojan y comienzan a rechazar el cambio. Otro estado muy común de la organización o de una reacción común de la gente es el regateo. Me das esto, te doy aquello. Otro efecto es el estado de depresión. Muchas personas no aceptan el cambio y comienzan a deprimirse y miran como que la vida se ha derrumbado por el simple hecho del cambio. Y por último es el estado de aceptación. Ya ustedes están viendo que de 5 estados, solo uno es el estado que nosotros esperamos. Si nosotros queremos hacer cambios, necesitamos estar preparados para enfrentar estos tipos de reacciones. ¿Cómo hacemos el cambio? Si nosotros queremos cambiar nuestra organización, no lo podemos hacer a golpes, de un solo, porque esto va a generar de las 5 reacciones. Recuerde usted que si usted tiene una cantidad de personas, solamente el 20% de esas personas van a aceptar. El otro porcentaje va a generar cualquier cantidad de reacciones. Primero, conciencia. Crear conciencia de la necesidad del cambio. A veces es necesario mover la organización y hacerla sentir que el estado actual es el estado no deseado. Es que si nosotros no nos cambiamos o no cambiamos como organización, no vamos a obtener los resultados que esperamos. Segundo, confianza.
llegar a obtener la confianza, sobre todo de ese grupo, la coalición, lo que llamamos la coalición poderosa, que es la gente que más influencia tiene dentro de la organización. Se necesita llevarlas al punto donde ellas sientan confianza. Número 3, conocimiento. Distribuir el conocimiento en todas las personas de qué cosas se van a cambiar es muy importante. Habilidades, ¿verdad? Implementar nuevas habilidades y educación para el cambio. Que las personas entiendan y aprendan cómo este cambio se va de llevar a cabo. Y finalmente, reforzamiento, que quiere decir reforzar ese cambio para que se haga permanente. Lección número 9. El líder y el trabajo en equipo. Ya hemos abordado en las lecciones anteriores el tema de misión, visión, valores, influencia, el fracaso, hábitos, inteligencia emocional. Todos ellos son elementos fundamentales de la misión y el trabajo de un líder. Ahora vamos a hablar de otra habilidad que es supremamente importante, que es el trabajo en equipo. Vamos a definir en la página 48 el trabajo en equipo de la siguiente manera. El trabajo en equipo es aprender a hacer las cosas a través de las demás personas, pero sobre todo con un equipo interdisciplinario, altamente motivado, que tiene las competencias requeridas para que ese objetivo se lleve a cabo. Equipos de trabajo es algo que se ha hablado en el mundo empresarial y que ahora se está hablando también en la iglesia. ¿Por qué? Porque en el mundo empresarial los equipos pequeños o equipos interdisciplinarios, autogobernados o equipos de personas que trabajan ha tenido mucho éxito. Hoy en día se habla del movimiento celular, por ejemplo, dentro de la iglesia, que podría de alguna manera ser comparado como el trabajo en equipo. Es importante esto. ¿Cuáles son las características de un equipo, de un trabajo en equipo o de un equipo de trabajo? En la página 49 mencionamos algunos de ellos. Tiene que ver con la confianza, la disciplina, la flexibilidad, la motivación y la competitividad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando tenemos un equipo pequeño de personas altamente motivadas, que tienen la disciplina, la flexibilidad, la motivación y la competitividad, esto hará que este equipo haga cosas extraordinarias. Y dentro de la iglesia hablamos del equipo que acompañan al pastor. Es importante que él los vea a ellos como personas capaces, que tengan mucha confianza en ellos, que les dé espacios para que ellos puedan desarrollarse y para que produzcan los resultados deseados. Hay diferentes tipos de trabajo en equipo. En la página 49 también hablamos de equipos de solucionadores de problemas o equipos que cumplen tareas y habrán cualquier cantidad de otros equipos. Habrán el mismo trabajo, el mismo pastor rodeado de sus líderes, podrán tener una cultura de equipo versus el modelo donde el pastor es el hombre orquesta, donde las demás personas están básicamente se les consideran como personas no indispensables y que no se necesitan para que el barco se mueva. El trabajo en equipo es supremamente importante. Hablemos de los papeles en el equipo de trabajo. Estamos en la página 50. Hay diferentes personalidades, un grupo de personas trabajando en equipo y que son altamente eficaces, tienen diferentes características y esto les hace algo extremadamente rico. Por ejemplo, los organizadores. Hay personas que tienen muchas habilidades para organizar y esa es una característica no muy común. Pero es supremamente importante contarlo dentro de un trabajo en equipo. Los creativos, personas que son capaces de crear ideas, de planes, de construir en el pensamiento cosas. Eso es muy importante. También tenemos los optimistas o los positivos, personas que son altamente positivas y que siempre miran el lado bueno de las cosas. Pero también son importantes los negativos,
porque crean un balance entre el optimismo superficial, mientras el negativo mira el lado que tal vez no es el apropiado. Y por último, hablemos de los tomadores de decisiones. Trabajo en equipo es muy importante dentro de la iglesia y debemos de promoverlo para que la iglesia pueda crecer y tener éxito. Lección número 10. Hemos casi llegado a la última lección de este curso tan importante y en él vamos a hablar del líder y la comunicación. El líder y la comunicación. Un líder tiene que ser un comunicador. No puede ser un líder exitoso una persona que carece de esas habilidades fundamentales que se llaman las habilidades de la comunicación. ¿Y qué estamos hablando con la comunicación? Ahí en la página 51 encontramos nosotros un diagrama muy importante que nos habla del transmisor, del receptor, del ambiente, el canal y el mensaje. Todos esos son elementos fundamentales de la comunicación y hay que tomarlos en cuenta. En este caso yo básicamente estoy siendo un comunicador. ¿Por qué? Porque estamos estoy transmitiendo un mensaje, estamos usando un medio que es este video a través de que lo está viendo a través de la internet o a través de su computadora. Hay un mensaje que está claramente, es muy específico, que tiene que ver con el tema del liderazgo y usted es el receptor, usted es la persona que está detrás de la otra línea. Este canal que nosotros estamos usando desafortunadamente es un canal de una vía, es un canal donde yo estoy transmitiendo, pero usted no me está respondiendo porque básicamente es un video. Pero en el proceso de la comunicación, el canal, para que sea una comunicación efectiva, tiene que ser de dos vías. Es decir, yo transmito a través de ese canal, el mensaje está codificado en un lenguaje que nosotros entendemos, en un ambiente propicio. Necesitamos asegurarnos de que el ambiente, porque está lo que es el elemento ruido, ¿verdad? Y está que puede influir en la comunicación. Y por último, también el receptor tiene que tener la habilidad y la competencia para entender el mensaje. Es decir, yo puedo estar hablando en inglés en este momento, pero si usted no entiende inglés, entonces usted no me va a entender. La comunicación no va a ser fluida. Y viceversa, si usted está hablando en francés y yo no puedo entender el mensaje, entonces no puede haber comunicación. Entonces, en la comunicación los elementos fundamentales son el transmisor, el ambiente, el mensaje, el canal y el receptor. Ustedes lo pueden ver ahí en sus materiales. Pero la comunicación no necesariamente tiene que ser una comunicación verbal, que es la forma más primitiva de comunicación. Muchas veces nosotros tenemos lo que se llama el lenguaje corporal. Yo puedo hablar en este momento positivamente, pero si mis facciones, mi rostro, el lenguaje de mi cuerpo no es concordante, entonces yo tengo un fenómeno que se conoce como una contradicción entre lo que yo digo y lo que yo estoy actuando. Y por último también el lenguaje, el tono donde yo estoy hablando, transmite un mensaje. Si yo estoy hablando en un tono muy fuerte, muy agresivo, yo estoy transmitiendo un mensaje. En otras palabras, no solamente son las palabras las que comunican, también es mi cuerpo, la forma como yo hablo y el tono de mi voz. Todos estos elementos para la comunicación efectiva deben de ser tomados en cuenta. Pero la comunicación también tiene problemas. Por ejemplo, un mensaje confuso o ambiguo no contribuye a una buena comunicación. Si yo digo A y usted entiende B, entonces el mensaje no fue claramente entendido. La falta de la retroalimentación también. Si yo le transmito un mensaje a usted y usted se queda con el mensaje sin que usted lo repita para yo darme cuenta de que efectivamente usted entendió lo que yo estoy diciendo, entonces va a crear problemas de comunicación. La retroalimentación es muy importante. ¿Qué quiere decir retroalimentación?
que usted me repita lo que yo estoy diciendo en sus propias palabras. Luego, el ambiente inadecuado es otro problema de la comunicación. Si el ambiente no es el correcto, porque hay mucho ruido, porque hay mucha interferencia, eso va a generar problemas de comunicación. Y por último, hablamos de otros dos más, es el canal inadecuado. Imagínese usted que está hablando por teléfono con la otra persona y comienza a haber ruido, o usted está comiendo en un restaurante donde la música está muy fuerte, la comunicación va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque el canal es inadecuado, hay ruido. El ruido simplemente impide la comunicación. Y por último, que ambos son receptores o ambos son emisores. ¿Qué quiere decir esto? Si las dos personas están escuchando o las dos personas están hablando al mismo tiempo, entonces definitivamente la comunicación va a ser deficiente. Es muy importante que entendamos este tema de la comunicación de ambos receptores, porque en América Latina es muy común que ambas personas hablen. Dicen que un buen comunicador es aquel que sabe escuchar, pero que también sabe hablar. Y hablaremos de lo que es la comunicación patológica. Existen también enfermedades en la comunicación. Y aquí voy a mencionar 4 de ellas muy importantes. El rechazo de la comunicación. Imagínese usted que usted está con su esposa y están en un conflicto y ambos deciden no hablarse el uno al otro. Eso es un problema patológico de la comunicación, porque el problema nunca se va a resolver. Imagínese usted un líder que rechaza por completo la llamada telefónica de sus seguidores porque no quiere hablar con ellos, porque no quiere abordar el tema. Entonces estamos frente a lo que se llama comunicación patológica, que es rechazo a la comunicación. En segundo lugar, descalificación de la comunicación. Cuando la persona cambia de tema, o cuando abruptamente, sin que haya un proceso de transición, eso se conoce como descalificación en la comunicación. Cuando estamos hablando, dialogando o estamos comunicando, necesitamos hacer transiciones de un tema a otro tema. En tercer lugar, desacuerdo del contenido. Cuando nosotros llegamos a un punto donde no estamos de acuerdo en cuanto al contenido de lo que estamos hablando. Es decir, que yo estoy hablando de fútbol y usted está hablando de política. Yo le hago una pregunta sobre tema de fútbol y su respuesta es sobre un tema de moda. Ese es un problema patológico, porque no estamos de acuerdo. No es que pensamos de la misma manera, es que estamos hablando temas completamente diferentes. Si yo estoy hablando de A, usted debería de estar abordando el tema A. Si yo estoy hablando del tema B, usted debería estar hablando del tema B, no del tema C. Si nosotros no llegamos a estar en acuerdo con el contenido, entonces estamos frente al problema patológico conocido como desacuerdo en el contenido y síntomas de la comunicación. Es cuando la persona finge sueño o ignorancia para no comunicarse. Esa es otra forma patológica de comunicación. Hemos llegado al final de este curso. Hemos abordado en 10 lecciones el tema del liderazgo de manera rápida y sucinta. Esperamos pues que este haya sido edificativo y no recuerde que este es simplemente el primer paso de un viaje donde usted va a aprender sobre este tema de liderazgo más profundamente. Gracias. Hasta pronto.